7 de la mañana con 3 minutos, iniciamos con buenas noticias. La emergencia sanitaria por COVID-19 terminó en el Ecuador. Luego de 3 años, estas son las cifras que dejó la pandemia en nuestro país. ¿Recuerdan estas escenas? Las calles vacías, las largas filas para poder ir de compras, el uso de mascarillas, cadáveres en las vías y el miedo que nos invadía en 2020 tras la declaratoria de emergencia por COVID-19. Pues bien, 3 años y 2 meses después. Quiero decirle con absoluta emoción a todos los miembros del COE Nacional que esta pesadilla ha terminado. Con esta frase, las autoridades que fueron miembros del COE, que se instaló desde el 13 de marzo del 2020, dieron por finalizada la emergencia sanitaria en el Ecuador por COVID-19. El COVID no desaparece, se mantiene en el país y es un problema de salud que tiene que ser priorizado. Por lo tanto, lo integramos a la vigilancia de la influenza y otros virus respiratorios. El vicepresidente Alfredo Borrero recordó los días más oscuros. El 16 de marzo, una sombra negra cubría el país, el mundo en general, 2020. Veíamos que a nuestro alrededor personas se enfermaban y no sabíamos el origen porque nos enfrentábamos a un enemigo desconocido e inmenso. Ya en cifras que espeluznan, los resultados de la enfermedad dejaron en el Ecuador 67.527 defunciones confirmadas por COVID. En 2020, 23.793. En 2021, fueron 42.004 las personas fallecidas. En 2022, hubo 1.661 defunciones. Sin embargo, las autoridades aseguran que hay un subregistro. Desde el principio dicen, hubo un exceso de mortalidad, un número de muertes que no se diagnosticaron por COVID porque no había herramientas. En el caso del primer año fue de 55%, es decir, un exceso de 38.843 muertes en relación al promedio de los años anteriores. Sin embargo, y según los datos de las autoridades, hasta el momento se ha puesto 40 millones de dosis de vacuna COVID entre 2 dosis y monodosis. Se logró completar el esquema completo en un 84.97%, es decir, más de 14 millones de personas, y con el primer refuerzo, un 26,72%. En la resolución que se aprobó este 11 de mayo, también se recomienda mantener vigilancia al Ministerio de Salud Pública, el uso de mascarillas en hospitales, centros de salud y laboratorios, además de completar refuerzos de vacuna de COVID para personas en situación vulnerable. Andrea Orbe, Noticias 7. El día de ayer, y bueno, no sé si lo sintieron en la nota, pero el día de ayer cuando escuchábamos la rueda de prensa, realmente pues había, digamos, 2 sentimientos encontrados. El uno, felicidad porque después de 3 años, 2 meses, finalmente se declara el fin de la emergencia sanitaria en el Ecuador, esto por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Pero digo, estos sentimientos encontrados porque conocer la cifra total de las muertes que hubo en el país por esta enfermedad realmente espeluznan. 67.527 defunciones, pero como escuchábamos en la nota, hay un subregistro. Desde el inicio, ustedes recordarán, no había pruebas PCR, no había pruebas rápidas, es decir, que hubo muchísima gente que incluso con los mismos síntomas que se tenía del COVID, murió, pero no se le había diagnosticado COVID. Por eso el ministro ayer hacía énfasis en esta cifra y decía, pues entonces que hay muchísimas más personas, hubo un subregistro en estos 3 años de la gente que falleció por COVID-19. Ahora es importante también tomar en cuenta el énfasis que no solamente hacen las autoridades nacionales, sino mundiales respecto a que hay una diferencia entre la terminación de la emergencia sanitaria por COVID-19 y el fin de la pandemia, que esto no ha pasado, y lo que tenemos que pues es reflexionar y también analizar las grandes lecciones que nos dejan. Tú bien lo has dicho, André, respecto a las cifras que espeluznan, y es que miles de familias fueron diezmadas lamentablemente
personalmente, yo incluyo las mías, por esta enfermedad, y esto es lo que nos tiene que dejar la lección de seguir teniendo en cuenta las medidas sanitarias, el distanciamiento social, el uso de mascarilla cuando tengamos síntomas respiratorios, y pues también tener en consideración las vacunas que esperemos lleguen a nuestro país, también las ambivalentes que ya se están dando en otros países y que pues efectivamente son específicamente para la COVID-19, que sabemos no se va a ir, no se va a extinguir y el virus va a continuar. Y un dato justamente sobre las vacunas. En junio van a empezar con un nuevo plan para inocular a la población. Está previsto que sea o semestral o anual, porque como bien lo dices, Carolina, el COVID es una enfermedad que se quedó en el mundo, pero al quitar el régimen de emergencia permite que las autoridades sanitarias de todos los países enfoquen también sus acciones a otras enfermedades. Y no nos olvidemos que en el Ecuador también estamos enfrentando otras epidemias, inclusive ahora con la temporada invernal vimos que surgieron una serie de enfermedades y por ello también hay que ir directamente hacia ello sin descuidar el COVID, así que la inoculación va a continuar. En junio se empezaría entonces con este nuevo plan. Es que claro, lo que ayer explicaban las autoridades es que ingresa al cuadro básico de vacunas, es decir, como todos los años tenemos la vacuna de la influenza, por ejemplo, entonces la del COVID también ingresaría en esa sección. Hay que recordar que incluso el día de ayer se daban también todas estas acciones que se darán luego de que se ha puesto fin también al COE metropolitano, digamos, claro, al COE nacional, sí, que se activó solo para la emergencia. Ese también culminó, pero lo que se ha dicho es que se va a fortalecer las acciones, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Esto me llamó bastante la atención ayer que lo escuchaba en la rueda de prensa, porque ellos decían que ahora entonces todos los esfuerzos van a estar enfocados en poder prevenir otra pandemia como la que tuvimos del COVID-19, que me parece importante. Esta es una recomendación internacional también. ¿Sabes un dato que me llamó la atención? 1.065.000 casos confirmados en el país en estos 3 años y 2 meses de COVID-19. Un número que, bueno, parecería poco porque mucha gente tuvo esta enfermedad. Lo que ha pasado es que no todos se hicieron las pruebas. Hoy en día tampoco la gente se hace pruebas. Y hay las pruebas de farmacia también. Las pruebas de farmacia, esa cifra es por los laboratorios. Claro, los laboratorios. Una cifra privada que tienen los laboratorios y por eso se tiene ese 1.065.000 datos de personas que sí se infectaron con el COVID-19. Lo que decían es que 1 de cada 10 ecuatorianos tuvimos COVID. Sí. 1 de cada 10. Levantamos la mano. ¿Y en esta mesa? Aquí, en esta mesa, todos. ¿Y en este estudio? Claro, en este estudio el 100%. Señor Carlitos, no, 90%. No. De 7 personas, 6 tuvieron COVID en este estudio de televisión. Bueno, entonces ahí marca una tendencia, ¿no?, de lo que presentamos los ecuatorianos. Entonces, el COVID-19 termina la emergencia sanitaria, no la pandemia, y entra a un cuadro de vigilancia, como han dicho las autoridades, de influencia junto a otros virus. Vamos con temas políticos. La Secretaría General de la Asamblea remitió ayer la notificación al presidente Guillermo Lasso para el juicio político por un supuesto peculado. Dicha notificación fue enviada después de que el martes pasado, con 88 votos a favor, el Pleno resolvió llamar a Lasso para que enfrente este proceso. La notificación también fue enviada a los 137 legisladores. Tenemos la notificación, me confirma producción. En esta, la que se envió al primer mandatario vía electrónica, el Parlamento incluyó el expediente sobre esta causa. Además, consta la resolución del Pleno para que el presidente Lasso presente sus descargos. Recordemos que a pesar de que ha sido cuestionada la validez jurídica de la resolución que se tomó en el Pleno, el oficialismo ya anticipó que el primer mandatario sí acudirá a la Asamblea Nacional para defenderse. Al mismo tiempo, el gobierno está a la espera de que la Corte Constitucional realice un seguimiento al dictamen con el que se avaló esta causa. Recordemos entonces, el juicio político es impulsado por la oposición legislativa liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano, que responsabilizan a Lasso de no haber terminado un contrato que fue firmado entre Flopec y Amazonas Tanker en el gobierno de Lenín Moreno, pese a que había denuncias de irregularidades, señalan. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Bueno, tendremos alrededor de 1 semana y media más para un desenlace. Los pasos a seguir constan entre los artículos 92 y 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En último caso, se requerirán de 92 votos en el Pleno para una posible censura y destitución del primer mandatario. Se habla mucho, un lado dice que tiene los votos, los otros dicen que no los van a conseguir.
Sí, solo para dar un dato adicional, es que si no se aprueba la moción de censura, se archiva esta solicitud y en ningún caso podría volverse a proponer juicio político por los mismos hechos. Así que habrá que esperar entonces a la semana y media que tenemos para el desenlace. Y en el caso que sí se llevara a cabo la destitución, la Corte Constitucional podría revisar todo el procedimiento y emitir un dictamen que podría anular esta destitución, si así la considera la Corte, y también destituir a los legisladores que la han llevado a cabo. Claro, este control se lo hace y se lo han mencionado que es posterior a que se lleve a cabo el proceso en el legislativo, que evidentemente ahora tenemos claro se llevará a cabo luego del cambio de autoridades dentro de la Asamblea Nacional que va a ser este domingo, es decir, pues eventualmente un nuevo presidente o la ratificación de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea será pues quien lleve a cabo este proceso en la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 13 minutos y por su parte el gobierno nacional plantea nuevas reformas tributarias para el fortalecimiento de la economía familiar. Con este fin se entregó un proyecto de ley orgánica a la Asamblea Nacional y en dicha propuesta se prevé el incremento del monto deducible anual al impuesto a la renta. ¿De qué se trata? Bien, se lo explicamos a continuación. Presidente Constitucional de la República. El nuevo proyecto de ley que presentó el gobierno al legislativo le va a beneficiar. Según detalló el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, la propuesta plantea varias reformas tributarias, entre ellas bajar el impuesto a la renta a personas naturales con la posibilidad de deducibles hasta $15,294, lo que beneficiará al 98% de los contribuyentes. Es decir, 340.000 familias ecuatorianas que ahorrarán en promedio $558 en el pago del impuesto a la renta. Los principales puntos que toca el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar son techo de gastos deducibles hasta $15,294 anuales, gastos para mascotas que podrán ser incluidos en los deducibles, simplificación y reducción de impuesto a emprendedores y negocios populares RIMPE, impuesto del 15% a plataformas de pronósticos deportivos y a jugadores, el impuesto del 12% a espectáculos públicos. Dentro de la nueva tabla de gastos deducibles se toma en cuenta en las cargas familiares, que van de 0 a 5 personas. Así lo aclaró Francisco Briones, director general del SRI. Todas aquellas personas que sufren, padecen enfermedades catastróficas o discapacidades y también que tienen a su cargo a alguna persona con esta condición, se le está otorgando directamente el total de la deducibilidad de gastos y por lo tanto la rebaja máxima sin tener o independientemente del número de cargas familiares que tengan, ¿no? Dentro del proyecto de ley también se contemplaron cambios para el régimen RIMPE, donde ahora están incluidos los artesanos. Además, se tiene una nueva tabla de pago de impuestos que va de los 0 a $60 de manera escalonada, dependiendo de los ingresos de los emprendedores. Como ustedes pueden ver, hasta $5,000, entre $2,500 y $5,000, una tasa fija de $5, de $5,000 a $10,000, de $15, de $10,000 a $15,000, $35 y bueno, a los más altos de $15,000 a $20,000, $60. Con esto estamos logrando una significativa reducción de impuestos dentro de este sector popular. Esta propuesta de ley espera beneficiar al 98% de los contribuyentes y prevé un recaudo de $200,000 millones. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que plantea esta reforma tributaria. Gastos deducibles se aumentan justamente en esta propuesta para incrementar el margen de gastos que las familias pueden deducir a la hora de hacer el cálculo de su impuesto a la renta. Las personas naturales podrán deducir hasta $15,294 al año en gastos personales, específicamente de cara al pago del impuesto a la renta. Esto es casi 3 veces más de los 5.327 que actualmente pueden ser deducidos por los contribuyentes, pero esta deducción dependerá también del número de cargas familiares que tengan los contribuyentes. La tabla del impuesto a la renta plantea ajustes a la actual tabla de pago del impuesto. Ahora los contribuyentes pagan entre el 5% y el 37% del impuesto a la renta de acuerdo con su nivel de ingresos. Bien, y también existen otros puntos, y es que esta reforma mantiene las tarifas del 5% al 37% del impuesto a la renta, pero mejora los rangos de ingresos considerados para determinar la tarifa a pagar. Lo anterior tiene como efecto una reducción en el impuesto a pagar. Incluso, en algunos casos, el valor a tributar será de $0. Gasto para alimentar y mantener a mascotas. Los contribuyentes podrán deducir el gasto en manutención de sus mascotas
mascotas. Entre los gastos están la comida, facturas del veterinario, accesorios para las mascotas. También gastos para enfermedades catastróficas. Otro beneficio que propone la reforma tributaria de Lasso es que los contribuyentes o sus cargas con enfermedades catastróficas raras o huérfanas tendrán derecho al máximo de gastos deducibles sin importar en este caso el número de personas que integren el hogar. Ahora, atención para los negocios populares y los microempresarios, pues los primeros negocios populares van a pagar un impuesto a la renta único de $60 al año. Pero una sentencia de la Corte Constitucional, por cierto, en noviembre del 2022, determinó que ese pago era inconstitucional por no ser progresivo. La Corte argumentó que quienes menos tienen, menos deben pagar, por lo que dispuso el Ejecutivo que reforme esa tarifa única. Ahora, el proyecto entonces de reforma tributaria recoge ese fallo de la Corte y establece una tabla progresiva de pago. La reforma tributaria también propone crear un régimen especial para los negocios de pronósticos deportivos. Atención con esto porque es muy popular. La propuesta es crear un impuesto único del 15% mensual de los ingresos que reciben estos operadores de las plataformas de pronósticos deportivos o apuestas en línea localizadas en el Ecuador y que cada vez tienen mucho mayor auge. Finalmente, otro de los puntos que contempla esta propuesta es que la reforma alcance a los espectáculos públicos y pues bueno, ahora dice que van a gravar los espectáculos públicos con una tarifa del 12% de impuesto al valor agregado IVA. Hay que mencionar también que esta reforma entra con el carácter de económico urgente, es decir que en el legislativo tienen 30 días para tramitarla por completo y emitir su aprobación. Quería complementar algo de lo que tú nos mencionabas, Carolina, sobre las cargas familiares. Una persona, como en mi caso, que no tiene cargas, la reducción va a ser de $964. Una persona como... Al año, ¿no? Al año. Como María Mercedes, que tiene 2 hijos, será de $1,514. Y aquel que tenga 5 hijos o más tendrá $2,753 de reducción. Bueno, en mi caso son 3. 3 hijos, entonces te tengo el dato, son 1.927. Y aquí, por ejemplo, hay que aclarar si es que las parejas, el esposo o la esposa forma parte de las cargas familiares también, como para que para la reducción, exactamente. Con enfermedades catastróficas. Claro que sí. Esto todo se va a aclarar dentro del legislativo, que lo que mencionaba ayer el ministro Arosemena es que la Asamblea tiene un margen muy grande para poder trabajar esta ley en estos 30 días que tienen de plazo y efectivamente de no encontrar los apoyos, pues la expectativa es que entre por el Ministerio de la Ley. Algo que me llamaba la atención de lo que tú decías, Meche, es también los gastos que se realizan por el tema de las mascotas. Justo, ¿cómo lo sabías? No, ¿Qué iba a decir? Porque claro, llama la atención esta reforma porque se han tomado en cuenta como parte de la familia, como miembros de la familia y por supuesto tienen un gasto importante dentro del presupuesto. Hasta ahora, por ejemplo, no reduces los gastos cuando pagas veterinario, pagas la comida, pagas las medicinas, etcétera. Tuve justamente hace una semana un gasto importante por eso y en buena hora que eso podría ser aprobado ahora. Veamos qué pasa entonces en la Asamblea Nacional. De la mañana, 21 minutos. Las rosas ecuatorianas son de las más consumidas en China. El año pasado el monto superó los $8 millones, pero se prevé que en este 2023, con la firma del acuerdo comercial, se triplique el beneficio para los exportadores. Desde la capital, Beijing, corresponsal de la cadena en español, nos reporta. Sin duda, la rosa es la flor más simbólica para expresar el amor. Y las coloridas rosas ecuatorianas agregan un poco más de romance. Se imaginarán los floricultores ecuatorianos que su trabajo está uniendo a muchas parejas en el otro lado del mundo. Nosotros hemos venido atendiendo el mercado chino durante 8 años. Mi percepción del mercado es que ha venido creciendo en los últimos años. Hemos tenido una gran acogida a la flor ecuatoriana, especialmente la flor de Mystic Flowers. Es muy orgullosos de que nuestro producto llegue acá, de que los sentimientos que la gente transmite en las plantas lleguen a otros países del mundo, especialmente a China. Las flores de Ecuador se han posicionado muy bien en China. Se conocen como las rosas de mejor calidad. Los colores son tan especiales, tienes todos los colores que quieras y creo que eso ha sido una de las maneras más importantes de captar al mercado chino. Los tinturados tienen bastante fuerza en nuestros mercados.
En China el que más se vende es el negro y el pastel, y también los colores arcoíris. Aquí, dentro del cuarto frío, la temperatura es de 7 a 8 grados centígrados para mantener la frescura de las flores. Flores de Ecuador para China ha sido un espectáculo en los últimos años. Al inicio nadie sabía qué era la flor de Ecuador y solo la reacción cuando veían las flores, a veces no creían que era verdad, especialmente las flores tinturadas, no pensaban que eran naturales, que pensaban que eran procesadas o plásticas. Y Ecuador es muy fuerte en la flor tinturada, entonces hay muchas combinaciones y lo exótico es lo que acá les gusta mucho. Hay nuevos colores, todos los años, todas las temporadas van saliendo nuevas combinaciones en las tinturadas. Es una economía muy dinámica, la economía es estable y eso nos ayuda como emprendedores, como los que estamos haciendo acá negocios, nos da mucha tranquilidad porque sabemos que es un país de potencial alto. Yo creo que estamos en el lugar correcto para seguir avanzando, para seguir creciendo este mercado. Estas rosas ecuatorianas no solamente se han convertido en los obsequios preferidos de los chinos en ocasiones especiales, sino que también ha contribuyendo al volumen comercial entre China y Ecuador. 7 de la mañana, 24 minutos. Continuamos con más información, amigos. Y un tribunal concedió una acción de protección a favor de Guillermo Churuchumbi en lo que se suspenderían las nuevas elecciones para elegir al coordinador de Pachacutic, como lo sentenció el Tribunal Nacional Electoral y ratificaría al exalcalde de Cayambe en el cargo. Veamos. La División por la Coordinación Nacional de Pachacutic escaló al ámbito judicial. Un tribunal de garantías penales de Imbabura concedió una acción de protección interpuesta por Andrés Daniel Játiva en calidad de coordinador del Comité Ejecutivo de Ibarra del Movimiento Pachacutic. La decisión judicial deja sin efecto la resolución 004 del Tribunal Electoral del Movimiento, que ordenaba que en un plazo de 10 días se realicen nuevamente las elecciones para elegir a un nuevo coordinador y se desconozca la victoria de Guillermo Churuchumbi. En su cuenta de Twitter, Churuchumbi dijo: cuando un juez presume vulneración de derechos, como es evidente en nuestro caso, cabe la medida cautelar. Exhortamos al CNE que reconozca y registre a nuestra lista como la ganadora. Es lo que cabe en legal y debida forma. Se vienen días mejores para Pachacutic. En respuesta, desde la Coordinación Nacional del Movimiento, del cual Marlon Santi está al frente hasta el momento, se descarta esta acción de protección y dice: ante la información inexacta que circula en redes sociales respecto a una acción judicial que entregaría el nombramiento a Guillermo Churuchumbi, debemos aclarar que dicha acción no determina esta resolución y que deberá ser tramitada en el marco del debido proceso para que tenga validez. Hemos solicitado una entrevista con las partes involucradas, pero hasta el cierre de esta edición no hemos tenido respuesta. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 27 minutos y ya nos encontramos en nuestro segmento de entrevistas del día de hoy. Cambiamos un poco el formato porque queremos conversar con dos concejales electos que se posesionarán este 14 de mayo, este fin de semana. Muy buenos días. Nos acompaña entonces el día de hoy Wilson Merino por la Alianza Revolución Ciudadana e Imparables y nos acompaña también Andrés Campaña Remache, quien está por el Partido Socialista Ecuatoriano. Antes era Alianza Goyo, ¿verdad? Muy bien, entonces quisiera iniciar preguntándoles lo que hablábamos hace algún momento. ¿Listos ya para este reto al que se enfrentan 4 años en la administración de Quito, Wilson? Bueno, Andrea, muchas gracias por la invitación, a toda la gente que nos escucha, decirles que estamos muy contentos, estamos muy motivados, pero también con un enorme sentido de urgencia, de responsabilidad, de estar a la altura de las expectativas de las familias. Tenemos múltiples crisis en la ciudad, una crisis económica, política, social, la crisis del metro, la crisis de la basura y sobre todo una crisis de confianza. La gente no cree en el alcalde, siento que nadie confía en el señor Guarderas, la gente no confía en los concejales y así es muy difícil avanzar. Así que bueno, sobre la base de un nuevo testimonio diario de hacer las cosas bien, recuperar la confianza de las familias quiteñas y poder avanzar. Muy bien, Andrés.
Sí, un gusto. El 5 de febrero pasado recibimos con mucha alegría los resultados electorales, pero también con mucho compromiso. De tal forma que a partir del 6 de febrero, mi querida Andrea, nosotros ya hemos venido trabajando en función de 3 ejes que me parece que son importantes. El primero, el diálogo político, que eso pasa por una nueva política en el cual uno transparenta. Por ejemplo, yo he tenido ya 5 diálogos con el alcalde, he tenido la oportunidad de reunirme con colegas concejales de todas las organizaciones políticas que van a estar representadas en el Consejo Metropolitano en pos de la construcción de una agenda de ciudad. Lo que nos debería unir es la agenda de ciudad en la cual se priorice la resolución de los problemas y necesidades de la ciudadanía. Un segundo elemento importante, tener un contacto permanente con la ciudadanía. Si no, va a ser muy difícil poder representar las aspiraciones, intereses y necesidades de nuestros electores. Y un tercer elemento también, nosotros previo a la campaña electoral ya teníamos un plan de trabajo. Ese plan de trabajo ha sido enriquecido, mejorado, fortalecido por distintos técnicos, instituciones de educación superior. Por ejemplo, tengo que resaltar el papel que ha cumplido la Escuela Politécnica Nacional, otros académicos, quienes han brindado ese sustento para nuestras propuestas de lo que va a ser los próximos 4 años de gestión. Muy bien, es inevitable hablar también del tratamiento político que se dará dentro del Consejo Metropolitano. Entiendo que hay diálogos para conformar, digamos, esta mayoría. Recordemos un poco, hay 21 concejales, necesitarían al menos 12 votos, una mayoría para poder aprobar ordenanzas, etcétera. ¿Cómo se ha dialogado? ¿Cómo han estado los diálogos en ese sentido? ¿Ya hay una mayoría dentro del Consejo Metropolitano, Wilson? Sí, Andrea, los diálogos han fluido muy bien. El alcalde electo Pavel Muñoz ha tomado contacto con todos. Andrés ya lo señalaba. Me parece que esto demuestra la intención de construir acuerdos para la ciudad. Hemos avanzado rápidamente dentro del bloque. Nosotros hemos definido por unanimidad que María Fernanda Racines sea nuestra candidata a la vicealcaldía. Esperamos contar con el apoyo de todos los concejales. Hemos definido ya también un bloque, un coordinador de bancada. Hemos tenido diálogos también entre diferentes fuerzas políticas. Hay la posibilidad de que Darío Cagüeñas esté al frente de la primera vicepresidencia. Y resolver lo político nos permite que a partir del 14 de mayo el 100% de nuestra atención esté en el resolver los problemas de la gente, ¿no? Que a la gente común no le interesa quién es vicepresidente, no le interesa quién es la vicealcalde. A la gente lo que le interesa es cómo, señor concejal, cómo, señor alcalde, usted me va a resolver mis problemas. Una de las bancadas que tiene, digamos, la mayoría de integrantes dentro del Consejo Metropolitano es la de la Revolución Ciudadana, con 7 concejales. Ustedes entonces, Andrés, desde su bancada se han unido entonces también a esta propuesta. Ustedes también van por la concejal electa Racines para la vicealcaldía. Revolución Ciudadana es la primera minoría, es decir, tiene una importancia dentro del conjunto de los 21 concejales. En ese sentido, había mencionado, hemos tenido ya varios diálogos con el alcalde, con mis colegas concejales, y más allá de los nombres, me parece importante que quede claro, mi querida Andrea, más allá de los nombres es necesario construir una agenda de ciudad que priorice resolución a los problemas como la inseguridad, como la inmovilidad y el tráfico, que es una pesadilla de todos los días de los quiteños y las quiteñas, como una resolución a la falta de oportunidades, falta de trabajo, y otros temas también que hemos aportado, por ejemplo, el fortalecimiento del sistema metropolitano de salud o la apuesta por un Quito verde y azul, que es una apuesta a la transición ecológica. En ese contexto, no puedo negar, el alcalde, tanto en forma privada como en forma pública, ha planteado el nombre de una colega concejal, que en este caso es María Fernanda Racines. Nosotros, en mi caso particular, ese nombre lo estamos procesando con mi organización política, porque yo evidentemente soy un activista político orgánico, y en ese sentido nosotros nos pronunciaremos en los próximos días. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer de que existe afinidad. Hemos revisado el perfil de María Fernanda, y en ese sentido, pues, si bien esperaría yo el pronunciamiento de la organización política, yo creo que vamos juntos a la construcción
de una gran agenda de ciudad que cuente con el apoyo del alcalde y también de los colegas concejales. Vamos ahora entonces a puntos específicos, y es que ustedes, me imagino, ya en estas semanas han realizado un análisis de lo que se deja de esta administración. Escuchaba ya algunas de sus intervenciones, incluso denuncias, por ejemplo, de empresas como el EMOP o lo que ha ocurrido con el Metro de Quito, desde el Consejo Metropolitano, desde sus curules específicamente, qué es lo que se realizará con todo lo que se deja de esta administración del alcalde Santiago Guarderas, Wilson. Andrea, esta administración nos deja solo vergüenzas, ¿no? Una administración absolutamente nefasta, improvisada, llena de ineptitud. La inauguración del Metro de Quito creo que es la muestra clara de esta incapacidad. Hay problemas en todos lados, hay problemas con el operador internacional, hay problemas en las paradas, hay problemas en el sistema electrónico de recaudo, hay problemas en la integración de la tarifa, es decir, se lo hizo de manera irresponsable en función de la vanidad de un alcalde que va a tener que rendirle cuentas a la ciudad, a la Procuraduría y también a la justicia. Una administración que deja los recursos comprometidos a último minuto, que me parece que eso también es algo que vamos a tener que observar. Una administración que deja destruida la sala del Consejo, ¿no? Hay que observar claramente al IMP, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, y preguntar dónde están los cuadros, ¿no? ¿Cuál fue el criterio para decidir que el gypsum vale más que el ladrillo visto? Usted se está refiriendo, Wilson, a esta remodelación que la tenemos también, si me ayuda producción en pantalla para que conozcan nuestros amigos de qué se trata, esta remodelación que se hizo del Consejo Metropolitano. Entiendo que vergonzoso. $180,000 lo que costó. Más de $200,000, un contrato dividido en 7 para pasar por ínfimas cuantías, temas muy direccionados, sobre todo el tema del audio. Los concejales ahora tristemente vamos a darle espalda a la ciudadanía. Yo no sé cuál es el criterio, porque este es un edificio moderno, patrimonial, ¿no? De ladrillo visto, y reemplazan por el gypsum. Para entenderlo entonces un poco mejor, dentro del Consejo Metropolitano, ¿qué se podría hacer respecto de todas estas acciones que se dejan de esta administración? Fiscalizar, evidentemente, vamos a tener que trabajar en esta sala, ¿no? Este tipo de obras que no le aportan mayor cosa a la ciudad. Yo estaría de acuerdo en la modernidad, en todo lo que tiene que ver con mejorar los sistemas tecnológicos, pero cambiar la composición de una sala, ¿no? Que tiene tanto simbolismo, poner los cuadros en la esquina o no sé dónde, porque al menos no lo vemos, ¿no? Darle espalda a la ciudadanía no solamente es una falta de respeto, sino también es algo que deberá ser observado por el próximo Consejo. Respecto entonces con las empresas, esta falta de transparencia de la que le oía hablar en otras entrevistas, Andrés. Querida Andrea, importante mencionar, en la quinta reunión que hemos tenido con el alcalde en esta semana, existe un compromiso en el cual se busque luchar contra la corrupción, se busque transparentar la situación en la cual se encuentra el municipio, y para ello necesario una reforma que le estamos ya trabajando, que es eliminar la presencia de los concejales en los directorios de las empresas públicas, pero a la par, muy importante, fortalecer la capacidad fiscalizadora de los concejales, porque no puede ser posible que se vuelvan a presentar situaciones como la del Metro de Quito o la situación que estamos atravesando en la MOC. Para que la ciudadanía conozca a ciencia cierta qué es lo que está pasando en el Metro de Quito, el día de ayer la operadora ha suspendido el servicio porque es evidente de que se tomó una mala decisión al inaugurar con improvisaciones el metro y ponerlo en funcionamiento. ¿Por qué es una mala decisión? Primero porque no están en funcionamiento las 15 paradas del metro, no están en funcionamiento los 18 trenes, no están en funcionamiento los 13 subsistemas del metro, entre esos importantes el sistema de recaudo, el sistema de comunicación. Por ejemplo, si se presenta una emergencia, es imposible que una persona que está en el metro se comunique hacia el exterior. Eso es gravísimo. Se ha inaugurado un metro sin las pruebas técnicas pertinentes, se ha inaugurado un metro sin contar con las actas de entrega-recepción entre la empresa constructora y la empresa operadora. Eso pasa en el metro. Pero ahora también un tema que a mí me ha causado mucha indignación. Fruto de estos diálogos con la ciudadanía, saltan un montón de temas que preocupan, que molestan y que evidentemente, en mi criterio, hay indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal. ¿Se podría entonces ejemplo, de eso mirar ahora en el Consejo Metropolitano? Sin lugar a dudas, y de hecho ya lo estamos realizando. Por ejemplo, bajo responsabilidad de la EMOP están
contratos de repavimentación vial, 17 contratos entregados a una misma persona o a un grupo que gira alrededor de esta persona. Contrato de mejoramiento del mercado mayorista, en el cual la Camicom denuncia que de las 8 ofertas se seleccionó la oferta más alta por un valor de casi 4 millones de dólares. Eliminación de las ciclovías. Nuestras ciclovías, que para mí es un tema fundamental porque es parte de una nueva movilidad, en este momento están en riesgo nuestros ciclistas porque no cuentan con su carril exclusivo, responsabilidad del EMOB. Denuncias por parte de los trabajadores precarizados de la zona azul respecto al funcionamiento de parqueaderos y terminales. Le voy a cortar ahí porque teniendo en cuenta, digamos, entonces todo este análisis, quiero entenderlo mejor dentro del Consejo Metropolitano, entonces, ¿qué acciones se podrían tomar respecto de esta administración que se va? Bueno, dos cosas, ¿no? Yo he propuesto la creación de una comisión técnica, una comisión especial, multipartidista, que fiscalice el proyecto Metro de Quito. He hablado con Andrés y otros colegas, parecería que cuento con el apoyo. ¿Solo para el Metro de Quito? El Metro de Quito creo que es la obra de inversión más importante que tiene que ser profundamente revisada. ¿Y qué consecuencias podría tener, digamos, podría ser vinculante algún informe que saliera de esa comisión? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay que determinar lucro cesante por los daños que el metro no ha entrado en funcionamiento, determinar si hubo una afectación económica a la ciudad, recuperar esos recursos y poder llevarlo también a la Procuraduría y también a la Contraloría y a la justicia. Pero Andrea, creo que hay que mirar el futuro con optimismo. Nosotros con Andrés tenemos que darle al Pavel las ordenanzas que él necesita para materializar el plan que construimos en campaña y que ganó las elecciones. Sí. Pavel ha tenido la apertura con los concejales, con Andrés y con todos los colegas de decirles vamos a incorporar algunas de sus propuestas dentro del plan Quito Renace. Pavel ya ha hablado del Pacto de Chimbacalle, una iniciativa me parece muy importante de construir consensos. Creo que Quito necesita unidad, que necesitamos estar unidos en esto, fiscalizar y legislar en función de estos aspectos. Una cosa brevísima y que creo que es muy importante, también propondré, espero contar con el apoyo de los colegas, la creación de una comisión técnica legislativa que nos permita mejorar la calidad de las ordenanzas, como tiene la Asamblea Nacional. Lo que no puede pasar es que el día de mañana se presente un proyecto de ordenanza para luchar contra la inseguridad, pretendiendo quitarle los cuchillos a las señoras que venden jugo de naranja o a los estudiantes de gastronomía. Claro que ya hay ahora. Me parece que se necesita ordenanzas que tienen faltas ortográficas, faltas de redacción, que se contraponen las unas con las otras. Así que bueno, creo que hay que perseguir la excelencia, creo que hay que dejar atrás tanta mediocridad, procesar ordenanzas que nos permitan salir adelante y fiscalizar evidentemente todos esos aspectos que el día de hoy generan preocupación a la ciudadanía. De acuerdo, y solo para finalizar entonces, me llamaba la atención mirar lo que ha ocurrido, no solo desde esta administración, incluso desde el 2019, muchos concejales no han presentado propuestas de ordenanzas y la mayoría, 7 de cada 10, incluso hay un informe, dice que se ha presentado para legalizar barrios. Hemos visto lo que ha ocurrido con la Gasca, hemos visto lo que ha ocurrido en otras quebradas. Ese tipo de ordenanzas también, digamos, se van a fiscalizar, Andrés. Sin lugar a dudas, tiene que ser fiscalizada la acción de los alcaldes salientes, de los concejales salientes y también de la nueva administración. Nosotros creemos en la necesidad de construir esta agenda de ciudad, pero eso bajo ningún concepto puede significar menoscabar la capacidad fiscalizadora que tenemos como concejales. En ese sentido, pues, Wilson ha expuesto, por ejemplo, algunas ideas que merecen ser apoyadas. El tema de una comisión que investigue la gestión del Metro de Quito, que ha significado una inversión de más de 2.100 millones de dólares, que es una obra, quizás la obra más importante que se ha hecho en la ciudad y que va una década sin funcionamiento. Es decir, hay que fiscalizar para ver quiénes son los responsables de la situación que actualmente estamos viviendo. Pero el Metro de Quito no es la única área. Hay que fiscalizar también otras en las cuales evidentemente hay que estar pendientes. Muy bien, muchísimas gracias. En honor al tiempo, pues ha sido muy corto, pero estaremos pendientes entonces desde este 14 de mayo en esta nueva administración. Muchas gracias, Andrea. Solo para concluir, decir a los quiteños que vendrán días mejores, que Pavel ha elegido un equipazo de técnicos que acompañarán en las carteras y que junto a los concejales y concejalas electas vamos a trabajar fuertemente para la ciudad.
Por mi parte, estamos nosotros muy comprometidos en atender a la ciudadanía de forma personalizada. En este momento nosotros hemos venido funcionando desde el 6 de febrero en las oficinas del Partido Socialista Ecuatoriano y a través de mis redes sociales como @acampanaremache estamos recibiendo denuncias, consultas, solicitudes, pedidos de reuniones, de tal forma que no dude a la ciudadanía escribirnos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Conversábamos con 2 concejales electos para el Consejo Metropolitano de Quito. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque hay más información al regresar. 7 de la mañana, 46 minutos. Compañeros, ¿han escuchado o han probado los mochis? No, bueno, les contamos. Me intriga ese nombre. Les contamos que Ricardo Armendáriz es un emprendedor que los vende y asegura que este curioso postre trae alegría a quien se anima a probarlo. Vamos a conocer su historia. A todos nos ha pasado que caminamos por la calle con amargura por un mal momento, pero a veces, cuando menos lo esperamos, hay una dulce sorpresa. Esto gritaba un hombre en pleno Boulevard de las Naciones Unidas. Mochi decía su cartel cuando levantó la tapa y aparecieron decenas de pastelillos de colores. Mochis son pastelitos japoneses hechos a base de harina de arroz glutinosa. La harina es importada y le mezclamos en este caso con chocolate y crema chantilly. También tenemos fresa. Pero lo llamativo eran las filas de curiosos que querían probar este novedoso postre. Se le ve algo creativo. Es bien suave y tiene como pedazos de mango dentro. Bueno, este es de mango. Es muy agradable, la verdad. Ricardo Armendáriz es este emprendedor quiteño que todos los días se ubica en este punto y en un buen día, preferiblemente con sol, vende de 120 a 150 mochis. Una idea que le vino gracias a las redes sociales. Esto es muy popular ahora en TikTok porque salen en los dibujos animados japoneses y chinos. Prepararlos requiere 6 horas y aunque al principio fue difícil, ya tiene sus fanáticos, principalmente mujeres, aunque son para todo público. Claro, es que sienten felicidad. Solo al ver la palabra mochis ya están felices y cuando prueban dice parece nube y sabe a nube. Entonces se les alegra el día. Entonces es bonito vender algo que no solo les gusta, sino que les dibuja una sonrisa. Así que quisimos hacer la prueba. ¿Tú sabes qué es un mochi? ¿Un mochi? No, bro. Andrés se animó a degustarlos y esta fue su reacción. Oh, a la madre, güey. Dios mío santo, güey. Es como si le hubiese tocado un pedacito de cielo así en el... Pero estos mochis, que cada vez ganan más popularidad en los jóvenes gracias a la cultura oriental, no serían lo mismo sin personas como Ricardo, amigables, amables y cordiales. $1 cuestan los mochis, pero este consejo nos lo dio gratis. No desistas de que sigan, porque yo empecé con unas 4 o 5 cosas que no me salieron. Y pues cuando hicimos esto también tuvimos dudas, pero todo está en la persistencia y Dios ayuda. Ahora sí, buen provecho. Lautaro Andrade, Noticias 7. Mírenlo, buen comer, provecho, el mochi no nos trajo ninguna mesa de trabajo, 0 mochis. Pero ¿qué tal los mochis, Lautaro? ¿Te trajo felicidad? Sí, la verdad que sí, o sea, es como un postre que yo estaba medio golpeado emocionalmente, cansado, la jornada la verdad a veces es dura. Pero me comí uno y fue como ya me sentía muy contento, muy feliz. Y además por la historia de este emprendedor, porque él con su novia no sabían en qué trabajar. Él vino de Estados Unidos, también es artista. Y conocieron los mochis, hicieron el primer lote, les fue muy mal, no tenían mucha idea de qué era, hasta que se dieron cuenta que hoy en día los estudiantes, los amantes del K-pop y de todo este arte asiático, ellos sabían que les encanta a esta comida. O sea, es un pastelito. Es un pastelito pequeño, de origen japonés. Sí, con sabores frutales, cualquier fruta se lo puede hacer. Es muy dulce, es pequeño, pero con un bocado ya estás como y tiene una parte que es como un poco gelatinosa. Sí, es como una especie de gelatina. Sí, y lo curioso también de eso es que es muy llamativo el nombre y los colores, y la gente pasa y con verlo y ver comprando a alguien se acercan. Entonces nosotros pudimos en 15-20 minutos que estuvimos ahí parados, contamos más de 40 personas. Wow. Y nos dijo él
que vende 120, 150. Cuando está un día soleado, la gente tiene como que mucha ¿A sed. $1 cada mochi? A $1 cada mochi. Bueno, pueden sacar las cuentas entonces, de cómo es lucrativo el negocio. Es interesante conocer este tipo de historias que las vamos a tener mucho en nuestro noticiero porque de eso se trata también. Bueno, está pendiente, ¿no? Que nos traigan los mochis para probar. Tenemos que ir donde Ricardo, que de hecho los invitó también. Eso es de las Naciones Unidas, en el Boulevard de las Naciones Unidas, en el norte de Quito. Vaya, conozca y pruebe los mochis. 7 de la mañana, 50 minutos. Y aparte de los mochis, yo sé lo que a todos ustedes también les va a dar mucha alegría a partir de la próxima semana. El 15, los estrenos en Ecuador TV. Vendrá un nuevo programa para que usted conozca lo más importante del acontecer mundial en Noticias 7 Internacional, dentro de toda la propuesta nueva que trae Ecuador TV. ¿De qué se trata? Les contamos más a continuación. Olga Velasco y Edison Saavedra son dos reporteros de la redacción de Noticias de Ecuador TV que dominan de palmo a palmo la coyuntura informativa. Y como Ecuador no está aislado del mundo entero, ambos serán los encargados de contarnos qué sucede en el resto del planeta. Noticias 7 Internacional recoge la información más destacada en los 5 continentes. Todo lo que hace historia, cualquier avance tecnológico, cualquier noticia importante, lo verá en la pantalla de Ecuador TV. La nueva producción noticiosa del canal público será un espacio de media hora que tiene todo listo para su puesta al aire. Es importante que como televisión pública recojamos las noticias que suceden a nivel mundial. También es el debut de Edison y de Olga como presentadores de televisión. Personalmente significa un reto muy importante porque estar al frente de una cámara, estar al frente de las pantallas de todos los ecuatorianos implica una responsabilidad súper grande en cuanto a llevar una información correcta, veraz y contrastada, y ahora en el ámbito internacional. La rigurosidad periodística no faltará para comunicarnos hechos que, aunque parezcan lejanos, son importantes para el Ecuador. Alrededor del mundo se genera información todo el tiempo. A cada minuto se está generando información y mucho contexto, por ejemplo, en la región de Latinoamérica se ve reflejado en Ecuador. Noticias 7 Internacional se suma a los estrenos que Ecuador TV tiene preparados para mayo y que desde el 15 los empezaremos a ver en pantalla. Para estar informado sobre todo lo que ocurre en el mundo, no se pierda Noticias 7 Internacional. Lautaro Andrade, Noticias 7. Una de las cosas que también es importante destacar de este noticiero es que como televisión pública colaboramos con medios internacionales, Euronews, La Voz de América, además de la Deutsche Welle también me parece que va a estar, además de CGTN, que es de China, Guam, que es de Arabia Saudita, así que digamos que va a ser una recopilación de esta colaboración que se tiene como televisión pública. Con mucha información, entonces estén pendientes al estreno de este nuevo espacio informativo internacional. 7:53, que vienen el día viernes a esta hora. Por eso me moví de lugar.